Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como prometido, la segunda parte de aquella interesantísima entrevista concedida por John Messon, en la que, como en la anterior, seguiremos profundizando en los conocimientos, en los vericuetos, en las maravillas de este arte, que es el tarot. Sin más dilación, te invito de nuevo a que participes y escuches atentamente. Un saludo. Bueno, pues para alguien que a lo mejor se acerque por primera vez a conocer el tarot o a estudiar el tarot, ¿qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué te sugiere decirle? Alguien que a lo mejor dice, pues voy a ver. Alguien que se acerca al tarot, yo le diría, cómprate un tarot de tipo 1, ¿vale? Un juego de tipo 1, por ejemplo, el Nicolás Especifica lo que es el tarot del tipo 1 y del tipo 2. Pues mira, vamos a ver uno de cada. Esto es un juego de tipo 1, a ver. Sí, se ve bien. Un juego de tipo 2. Entonces, estos juegos contienen los símbolos, pero el dibujo es mucho más desgarbado, ¿vale? Y estos les faltan símbolos, pero el dibujo es mucho más perfecto y se pueden ahí encontrar una serie de trucos pictóricos. Entonces, una vez tienes estos dos tipos de juegos, lo único que necesitas es hacerte con una gran biblioteca y leerte todos los libros. Lo único que tienes que hacer no es leerte todos los libros del mundo, es escoger los libros correctos para aprender. Y por lo tanto, irás a Platón e irás a los antiguos. O sea, recibirás la misma educación que recibe la élite. A la élite no les enseñan las tonterías que les enseñan al vulgo, ¿no? A los gentiles, de los cuales me considero. Lo que pasa es que yo me he autoeducado porque he percibido mi educación como una mentira. Yo me daba cuenta, por ejemplo, que me hacían memorizar las obras de un autor, pero nunca leía ninguna de esas obras. Cuando lees esas obras dicen, caramba, esto es lo bueno, pero en verdad lo que premian es memorizar una serie de fechas y nombres que no me son útiles para nada, si no conozco a ese autor por medio de su obra. Y esto lo haría con todas las materias. Si yo soy un fracaso escolar, por eso luego tengo que estudiar. Pues para muchas cosas la verdad es que eres una mente brillante. De hecho, tú tienes redes sociales en las que divulgas tu trabajo, parte de tus investigaciones, estás metido en proyectos más profundos como escribir tus estudios, todos tus trabajos, donde te puede seguir la gente que a lo mejor después de haberte escuchado se ha quedado un poco impactada por conocer un poco más de ti y de todo lo que tú divulgas. Me pregunto si, en primer lugar, habrán entendido la profundidad de las cosas del tarot, que si te fijas no hemos tratado apenas el tema de la adivinación, ¿no? Pero bueno, me pueden encontrar en YouTube, me pueden encontrar en Tarot y Símbolos, que es un canal dedicado al mundo de los símbolos y del tarot. Luego me pueden encontrar también en YouTube, en el mundo del ojo. En el mundo del ojo yo trato temas muy distintos, como el tarot no aparece, no he querido mezclar los dos mundos, porque mucha gente que le gusta lo que yo hablo, rechazaba suscribirse a mi canal porque precisamente habla de tarot y ya tiene esa repulsión. Entonces, otro tipo de contenidos que les interesan los pueden ver en el mundo del ojo, que es mi otro canal. Y luego hay un canal donde tenéis línea directa conmigo, que es el foro abierto sobre el tarot de Marsella, y es un canal que lo monté contigo. En Telegram. En el canal de Telegram, exactamente. Correcto. Y allí, bien, se habla de tarot. Unas veces mejor, otras veces hablamos de una cosa, otras veces hablamos de otra, pero sobre todo lo que intento es incentivar a las personas a que vean el tarot de una manera mucho más real. Tenemos mucha literatura de tarot que no nos dice nada. En cambio, es muy fácil demostrar que el tarot es algo más. Entonces, si una persona tiene un poco de interés y se acerca al canal de Telegram, puede interactuar, puede ver también lo que hablan las demás personas y se puede ver que el tarot siempre tiene un trasfondo mucho más allá de la adivinación, de la cual, de hecho, yo me ocupo muy poco. De hecho, ese es un tema que quedará pendiente para otro encuentro, el tema de
de la adivinación, que tiene que ver con la propia palabra, con divinación, o sea, hacer algo divino, ¿no? Pues sí, mira. ¿Cómo definirías tú entonces la adivinación? ¿Qué es para ti? Es que para mí la adivinación no es el tarot, ¿vale? Yo cuando tiro las cartas hago la tirada de las tres. Pero fíjate que es quizás, perdona que te interrumpa, es uno de los aspectos más conocidos, o sea, el tarot como oráculo, como arte adivinatorio, pero no es eso, ¿no? Explícalo. No, yo lo veo como un ordenador y lo veo también como un conjunto de bibliotecas que a medida que vas encontrando una serie de llaves, se abren estas bibliotecas que pueden estar escritas en lenguajes distintos. Lenguaje geométrico, lenguaje numérico, lenguaje de proporciones. Hay distintos lenguajes simbólicos, lenguaje figurativo, hay distintos lenguajes. Entonces, esos lenguajes, para abrir una de estas bibliotecas, tienes que encontrar la carta que es la llave. Siempre es una carta la que abre la biblioteca. Y con esto he perdido el hilo de lo que me estabas diciendo. ¿Cómo definirías lo de la adivinación? Sí, entonces la adivinación... Que por comentar. Lo de la adivinación parte de una paradoja científica. Y es de ahí de donde viene el tema de la tirada de 3 cartas, ¿vale? Vamos a tomar aquí 3 cartas. Las voy a mostrar así porque así las puedo aguantar con una sola mano. No hace falta que veamos lo que hay, ¿no? Bien, una carta, y esto lo hemos visto representado en el simbolismo de esculturas y demás antiguo, ¿vale? Tenemos el concepto de pasado, presente y futuro. Entonces, ¿dónde está la paradoja? Nosotros podríamos decir, no, nosotros vivimos en el presente, pero claro, la paradoja está que si el presente existe, tiene que venir de un pasado y tiene que ir a un futuro. Por lo tanto, estas 3 cartas, por paradoja, tienen que ir juntas. Y aquí es donde entra la adivinación, porque cuando yo tomo una carta del presente, me da una parte del futuro y una parte del pasado. Y es aquí donde entra la adivinación. Forma parte de nuestra propia naturaleza. Digamos que en el momento presente en el que estoy, ya existe el pasado y el futuro de manera intrínseca. Y si tú puedes avanzar un poco en ese pasado o en ese futuro, entonces es cuando eres adivino. Hablando de este concepto que has abierto una puerta muy interesante, el pasado es real, o sea, el pasado, aunque no exista, es real, porque es una experiencia vivida. El presente es la consecución de ese pasado, pero el futuro se puede entender como infinitas posibilidades. ¿Tú crees que el tarot, cuando da esa posibilidad del futuro, la que da es la mejor posible? ¿Da la única irremediable? ¿Te abre el abanico de posibilidades? Cuando una lectura de tarot es adivinatoria o es predictiva, ¿en qué sentido ves tú que funciona? Yo creo que según como preguntes. Yo siempre le explico a mis consultantes que lo que yo hago no es adivinar el futuro, sino más bien entiendo que el consultante es una persona que se ha perdido en el bosque y el árbol no le deja ver el bosque. Entonces el tarot me ofrece una imagen, digamos, de ese pasado, presente, futuro, y es como si yo lo elevara en el aire y pudiera ver el bosque desde arriba, ver el árbol que le impide ver y ver lo que tiene alrededor. A partir de ahí no hay una adivinación de futuro, sino que le muestras dónde está y por lo tanto le puedes decir hacia dónde puede ir. De hecho, es una decisión que toma el consultante, no lo toma el tarotista. El tarotista lee, no cambia el futuro de las personas. Mi trabajo es leer símbolos, leer cartas, leer figuras. Entonces yo le doy la imagen desde arriba que presenta esta paradoja. Un poquito de pasado, un poquito de futuro y un poquito de presente. Entonces, yo he conocido, en mi experiencia, lo que yo he llamado los taroadictos. Es decir, no se atreven a hacer nada
sin consultarlo al tarot, lo cual a nivel personal considero que no es correcto. Es decir, el tarot es demasiado sagrado, demasiado importante como para banalizarlo a ese nivel. Es decir, yo creo que el tarot, cuando realmente estás en una duda existencial realmente importante, viene en tu ayuda para, como dices tú, ayudarte a saber dónde está la salida de ese bosque o dónde estás tú dentro de ese bosque. Muy bien, pues sí, la persona lo que tiene que hacer es usar el tarot solo cuando la cabeza no da más de sí. Cuando la cabeza no da más de sí, entonces hacer la pregunta. Igualmente va a surgir tal vez el inconveniente de que como no sabemos de lo que estamos hablando, no podamos leer correctamente la pregunta. O sea que si yo hago una pregunta de mecánica de coches, pero no sé de coches, no voy a saber interpretar correctamente lo que está allí. Yo, por ejemplo, puedo leer el tarot sobre mecánica de coches y lo puedo leer sobre muchas materias, pero si me haces una pregunta sobre barcos o la bolsa, por ejemplo, los negocios bursátiles y todo eso, no seré un buen tarotista. Yo soy buen tarotista en las materias que yo conozco previamente. Una materia que se me da muy bien es el tema del amor, pero las lecturas del amor son muy complejas y necesito a esa persona, digamos, muy, muy cercana. Porque yo la voy a interrogar para obtener la mejor pregunta posible. No es que yo le pregunte información y que me vaya diciendo, sino que yo quiero saber exactamente cómo debo hacer la pregunta. Ahí va a estar la magia. Cuando te refieres a hacer la pregunta, es la pregunta que tú le haces al consultante para encontrar la información que quieres saber si está reflejada en el tarot, en la simbología que estás viendo, o la pregunta que la persona hace al tarot. Exactamente, la pregunta que la persona se hace. O sea, una persona te puede venir con un problema, pero puede estar enfocándolo mal. Te puede venir una persona que dice, mira, estoy harto de mi marido y me quiero separar, ¿vale? Entonces, lo primero que yo le pregunto es, ¿tú amas a tu marido todavía? A partir de ahí yo puedo empezar a indagar. Si ella ya está decidida porque quiere separarse, entonces tendremos que buscar otras cosas, ¿vale? Sería eso. Si una persona te pide, por ejemplo, quiero saber si mi pareja me es infiel. Yo esta pregunta, por ejemplo, en una lectura no la recojo nunca, porque luego esa persona va a usar esa información para crear una venganza. Entonces yo tengo que saber eso previamente. Entonces no es importante saber si le es infiel o no, sino es importante saber por qué esa persona no se conoce. Y aquí entramos en un tema de lectura totalmente distinto. Totalmente diferente. Va a destruirse a sí misma y va a destruir a otros. El tema del amor, por ejemplo, es muy, pero que muy delicado. De hecho, al tarot se suele preguntar siempre por trabajo y amor. O sea, son las dos preguntas clave, o que la mayoría de la gente hace. Ajá. Así es. Pero, por ejemplo, por el trabajo puedes preguntar otro tipo de cosas. Tal vez no estás en el área correcta, tal vez no es tu trabajo. El área geográfica puede verse que he quedado sin trabajo y tienes que buscar lejos. Entonces, tienes que ver en una primera lectura por dónde va el tema y luego tienes que ir perfilando hasta llegar a la persona y decirle, vale, por aquí vas a ir bien. Yo necesito normalmente varias tiradas cortas de cartas para poder afilar una pregunta que finalmente nos permita desarrollar el tema. Es como que yo, a través de las preguntas, conociera al consultante. Cuando conoces mejor al consultante, lo que haces es preguntar por él. Es la pregunta que él no ha sabido hacerse que finalmente tú la encuentras. Y luego el tarot dice lo que le da la gana y el consultante, cuando salga de ahí, hará lo que le dé la gana. Claro, que esa es su libertad. Además, tiene que ser así, ¿no? Así es, así es. Ya. Una vez que has hecho una lectura, tú haces después algún... A ver cómo enfoco la pregunta exactamente. ¿Haces algún trabajo de desconexión, de limpieza, de
de responsabilidad de lo que de ese momento de la lectura, de autoaprendizaje de cómo lo has hecho? ¿Cuál es, en definitiva, cuál es tu después de una lectura? Mi después de una lectura es plantearme, al cabo de unas horas, incluso de un día o 2 días, plantearme una nueva lectura. Volver a ver si lo que he visto es lo mismo que sigo viendo. Porque con el reposo digamos, se asienta mejor y cosas que se te pueden haber pasado por alto, pues entonces surgen. Entonces me pongo en contacto con el consultante y le dije, mira, ya te dije que en la lectura tal vez había alguna cosa más, ya se me ha encendido la bombillita y es justamente esto. Pero esto no suele pasar. Normalmente... ¿Lo haces con la misma disposición de cartas o con una disposición nueva de cartas? No, las lecturas ya están hechas. Solo que la vuelves a repasar y a ver. Sí, es trabajo. A ver, el otro día vino Menganito, se hizo estas lecturas. Hicimos esta pregunta, salieron estas cartas. ¿Vio lo mismo que le dijo? Sí, no. Ya está. Ah, vale. No, había entendido que quizás era una lectura nueva sobre la misma pregunta para ver. No. Vale, entendido. Una lectura, una vez ha finalizado. Yo siempre tengo que presente que el tarotista no está para arreglar la vida del consultante. Su trabajo es leer. Correcto. Pero tiene que ser impecable y tiene que tener tacto para aceptar algunas preguntas o rechazarlas o moldear una pregunta hasta un punto en que sea mucho más útil para el consultante. Claro, esto es una ética que dignifica el arte de leer el tarot, que así es como alcanza su máxima expresión, su máximo nivel. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso decía que quien no entra en esta dinámica y ve el tarot porque enseguida le viene la imagen de lo que ve en la televisión, eso es una imagen denigrada que ha creado y ha hecho mucho daño. Porque yo creo que el tarot tiene esas dos, ha tenido un poco esas dos perspectivas, es decir, como era depositario de conocimientos y de verdades trascendentales, quien detentaba el poder a lo largo de la historia ha tratado de ocultar y de denigrar al tarot para que no se conociese, y luego está esa imagen degenerada del tarot que ha quedado en el inconsciente colectivo de muchas personas, ¿correcto? Bueno, y va a perdurar hasta un cierto punto, ¿vale? Porque ¿cómo le podemos explicar ahora o en otra época, da igual la época que busques, que el tarot lo puedes usar como un simulador que te permite hacer una simulación de lo que está sucediendo en tu vida y que te ofrece una parte del pasado y una parte del futuro? ¿Cómo le explicamos a cualquier persona de cualquier época eso? Es que el tarot es increíble. Claro, cuando comprendemos que la verdadera naturaleza de la realidad es que nosotros estamos en una especie de simulación, ¿cómo llegamos a convencer a una persona de eso? Si es que no puedes. Pero en cambio los griegos se lo plantearon los romanos, se lo plantearon todas las antiguas. Pero claro, hay que leer a Platón, hay que leer a los antiguos. Y hay que recuperar el sentido común y quitarse ese ego de que vivimos en la gran época tecnológica, donde precisamente la medicina que ha funcionado durante miles de años ahora no funciona. Y nadie parece saber el porqué, aunque tú y yo lo sabemos. Oye, y ahora se me ocurre una pregunta que a lo mejor no la había pensado, pero cuando hay estas páginas de internet que te hacen lecturas de tarot, ¿tú qué opinas? La inteligencia, no hablo de la inteligencia artificial, sino páginas que tú le dices. Yo he oído y he visto alguna página de estas de internet que te hacen una lectura de tarot. ¿Tú qué opinas, honestamente? Pues la verdad es que no pienso nada. Había visto que esto existía y hay gente que me habla de ello, pero la verdad es que está totalmente fuera de mi alcance, está totalmente fuera de mi mundo lógico, ¿no? Si yo no fuera tarotista, tal vez pensaría de otra manera, ¿no? Pero manejando yo el tarot son cosas que ni me planteo. Es que termino antes barajando que tocando un botón. No, era solamente saber tu opinión a nivel conceptual, porque está claro que el tarot ha sido siempre una transmisión oral
incluso por lo que tú estás comentando ahora del momento de una lectura, que es sobre todo también una transmisión oral entre el consultante y el tarotista, es decir, ahí se produce algo, ¿no?, que puede ser transformador. De hecho, Jodorowsky lo dice, si una lectura no es rompedora, no es una buena lectura. Es decir, la persona que viene al tarot y acude tiene que trascender, lo ideal es que trascienda en algo, porque estamos en la de antes. Cuando se acude al tarot ya es como última instancia, realmente vas a buscar algo que no sabes, ¿no? Aunque muchas veces hay gente que en el fondo el tarot no le dice algo que no supiese. ¿Estás de acuerdo? Ajá, pero lo puedes usar de otra manera. Yo, por ejemplo, desarrollo ejercicios para aprender al tarot. Yo he aprendido sobre el tarot y he desarrollado toda una serie de ejercicios para aprender yo, ¿vale? Entonces, en uno de los ejercicios se trata de hacer una lectura de 3 cartas donde preguntamos sobre algo que ya conocemos previamente. Espero hacer algún día un vídeo sobre una lectura que hice hace unos años, donde yo le he intentado explicar realmente cómo leer los símbolos del tarot, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue preguntamos por qué las escaleras tienen peldaños. Menuda pregunta para hacerle el tarot. Y el tarot contesta con toda precisión y exactitud. Entonces, ¿dónde está el ejercicio? En aprender a ver dónde yo veo los símbolos que nos llevan a esa historia tan detallada, porque además te lo cuenta con todo detalle. En algún momento haré algún vídeo con esta... Sí, será. Pero ya ves, muy enriquecedor. La gente que quiere aprender el tarot tendría que empezar en lugar de hacer lecturas complicadas sobre sentimientos, sobre negocios, sobre esto y lo otro, hacer preguntas cuya respuesta ya supiera. De esa manera aprendería a ver en el tarot cómo el tarot te responde. Aprenderías a relacionarte con él. Preguntas como ¿por qué las escaleras tienen peldaños? ¿Pero por qué diseñé esa pregunta de esa manera? Porque yo sabía que en el tarot hay un montón de escaleras. Entonces yo sabía que aparecerían escaleras en cartas. Entonces me pareció un ejercicio interesante para la persona que recibió esa lección. Sí, la verdad es que me parece fabuloso como método de iniciación a la lectura, sí señor, muy bien pensado. Bueno, yo empezaba con otros ejercicios más básicos. Cogía los arcanos menores, que como nadie entendía nada, los libros no explicaban nada, claro. Entonces yo lo que hacía era, tiraba 3 cartas. Cogía la baraja, mezclaba y echaba 3 cartas. Daba la vuelta, ¿qué hay aquí? Esto. ¿Qué significa? No entiendo nada. Fuera. Hasta que se acababa la baraja. Luego volví a empezar. Y pasaban muchas horas así, porque de esa manera vas generando una interacción con el tarot, y aunque no comprendes lo que hay encima de la mesa, tú vas empapando todos esos símbolos y poco a poco vas viendo cosas. Mira, ahora los números van en sentido creciente. Van en sentido decreciente. Pues mira, esta carta está fuera de lugar. Y entonces vas entendiendo cómo funciona. Y tienes que hacerlo con ejercicios muy, muy, muy sencillos y con preguntas muy, muy básicas, cuya respuesta ya conozcas previamente. ¿Utilizas siempre la misma disposición de las cartas para hacer lecturas o va cambiando? Yo empleo el método de lectura que creo más conveniente al tipo de pregunta que voy a tener que responder. O sea, si yo quiero saber, por ejemplo, dónde están unas llaves que se han perdido, yo voy a hacer una lectura muy simple con todas las cartas de pie. Pero si me encuentro con un problema muy grande de familia, de unas personas, que si el trabajo, y hay un lío tremendo, yo puedo hacer una lectura, entonces, por ejemplo, de tipo Kamoa con cartas invertidas. Si hay muchos personajes en el problema que tiene el consultante y el consultante no sabe expresarse bien, yo uso una lectura de 38 cartas. O sea, todos los honores más los arcanos mayores. ¿Por qué? Porque los arcanos mayores me dan las situaciones y los personajes me los dan las 4 familias.
Y entonces yo empiezo a ver cómo se relaciona todo el meollo. Claro, se llena en un momento la mesa de cartas y necesitas un tiempo para poder establecer todas las relaciones y decirle, mire señora, mire señor, a usted le pasa esto. Y vas hilando toda la historia, pero tienes que saber. Cuanto más cartas, más difícil, más complicado. Evidentemente, claro que sí. De hecho, en Tarot tú puedes inventar tu propia manera de leer si tú sabes cómo crear una lectura. ¿Y cómo Porque se es crea una máquina? ¿Eh? ¿Cómo se puede crear una lectura? Pues mira, imagínate que yo quiero preguntar, pues, ¿qué partes de mi cuerpo están bloqueadas energéticamente? Puedo hacer un muñeco humano compuesto por cartas, por ejemplo. Y si yo he elegido bien los elementos, conozco perfectamente el simbolismo y demás, esa disposición de cartas, que tendrá una parte derecha y tendrá una parte izquierda, y tendrá una parte de arriba, una parte central y una parte de abajo, a partir de ahí yo puedo interpretar. Entonces aquí ya no uso una lectura de 3 cartas, puedo crear la figura que me parezca, puedo hacer una estrella, puedo hacer un pez, puedo hacer lo que me parezca, siempre que le busque una relación con la pregunta. Esta siempre me ha parecido cuando yo he oído hablar a Jodorowsky o he leído sus libros, él siempre da esta creatividad, esta abertura, esta forma de jugar abiertamente, pero con responsabilidad, evidentemente, y con conocimiento, no a lo loco y al tuntún. ¿Y qué estás leyendo ahora? ¿En qué estás? Pues, a ver, estoy releyendo un libro que es Los brujos hablan. ¿Los brujos hablan? De John Baines, sí. Los brujos hablan es un libro muy interesante del cual aprendí muchísimas cosas y me ha sucedido que aquello de que el alumno a veces supera al maestro o debiera de superarlo por defecto. Me ha sucedido esto al releerlo por segunda vez. Me he dado cuenta de lo muchísimo que he aprendido en estos últimos años, desde la primera vez que lo leí, que me impresionó muchísimo este libro. Y bueno, eso estoy haciendo. Y tengo pensada hacer una ponencia, pues no sé, dentro de 4 o 5 meses sobre este autor. Ahora sigues con el desarrollo de tu libro, de las investigaciones. ¿Cuándo crees que sacarás el libro ya al final? El libro no tengo ni idea de cuándo lo voy a sacar. Lo que sí he vencido es el último escollo. Tenía una cosa que me impedía avanzar. Había unos trucos pictóricos que no terminaba de resolver y eran vitales para lo que quiero explicar en el libro. Esos trampantojos finalmente los he podido resolver. He visto por qué no podía avanzar con eso. Y entonces ya ahora podría empezar ya a seguir escribiendo. Lo que pasa que ahora, cuando yo empecé a escribir el libro, no estaba en redes, ni siquiera tenía internet en casa. Y ahora tengo 2 canales de YouTube y el compromiso de revelar el contenido del Jardín de las Delicias. Me gustaría, ya que no lo he hecho este año, aunque dije que lo iba a hacer, me gustaría explicar el Jardín de las Delicias mediante una serie y además la explicación del Jardín de las Delicias va a ir acompañado y respaldado por el tarot, porque tiene el mismo lenguaje simbólico y contiene parte de las cosas que están escondidas dentro del tarot, están escondidas también en el Jardín de las Delicias. Entonces, yo ya tenía todas las diapositivas hechas, fue un truco pictórico que descubrí en la portada del cuadro que retrasó la serie. Ahora ya he interpretado correctamente, tras unos meses, este truco pictórico, sé perfectamente por qué puso ese truco pictórico ahí y estoy preparado para reiniciar la serie otra vez, porque todas las diapos y todo lo demás ya lo tenía. Fue esta cosa de última hora que retrasó la serie. Yo siempre he pensado que tú tienes que hacer 2 libros, uno, el del tarot, los trampantojos y todo eso, y otro libro, el del Jardín de las Delicias. Son 2 trabajos de por sí volumétricos y kilométricos, pero sobre todo uno solo No podría hacer 2 libros, tendría que hacer muchos más libros. Sí, ya, claro. Y solo dedicarlos al Bosco, tendría que hacer también varios libros dedicados a él, porque sí, claro. Yo he analizado casi toda su obra pictórica y casi todos sus cuadros tienen trucos pictóricos. Lo que a mí no me ha dado tiempo es todavía de divulgarlo esto.
Anteayer escuché una reflexión en un vídeo de un chico joven que hay por internet que me hizo pensar en ti. Digo, ostras, se lo tengo que decir a Jaume, que seguramente tú ya lo habrás visto. Yo no recuerdo haberlo hablado contigo. Tú sabes, en la Capilla Sixtina, el cuadro de Miguel Ángel de Dios y Adán, que se están tocando con el dedo. La portada de T, el extraterrestre. Sí, pues dice, tú fíjate, dice, el chico dice, ¿no os habéis fijado en una cosa en este cuadro? Y es que la imagen donde está Dios es el cerebro, es como un corte transversal del cerebro. Exactamente. Y está el bulbo raquídeo aquí detrás, está la glándula pineal y también está en una posición superior con respecto al hombre, porque simbólicamente el que está por encima gobierna lo que hay por debajo. Claro, y está la pata de Dios, o de la imagen que representa a Dios, es casi como un reflejo de la pata de Adán, es decir, en la misma forma, en la misma posición, en la misma altura, es decir, ostras, me pareció, digo, se lo tenía que comentar, digo, yo ya me lo imaginaba que tú lo habrías visto, pero como no recordaba haberlo hablado contigo, digo, ostras, lo tengo que comentar con Jaume. Pero es porque eso es lenguaje pictórico. Sí. La pierna en el suelo, eso lo verás en muchas pinturas clásicas, que hay una pierna en la cama o en la silla y la otra está en el suelo. Simboliza que una pierna está en contacto con el mundo o puede llegar al mundo físico y la otra está en otra dimensión. Entonces, este lenguaje pictórico lo vemos en el colgado, lo vemos en la carta del mundo, lo vemos en la carta del emperador, lo vemos en la carta del rey de copas y lo vemos en multitud de cuadros. Entonces volvemos al lenguaje pictórico antiguo. Hay un lenguaje perfectamente predefinido. Porque yo no te he querido hacer esta pregunta, pero mientras te estaba escuchando hablar, ¿tú te consideras más tarotista o más investigador de símbolos, de todas estas otras técnicas que tú conoces? Yo me considero investigador en general. Si aprieto un poco, investigador de símbolos, y como alucinado, sería alucinado del tarot, porque no he encontrado una obra tan completa a nivel de símbolos como lo es el tarot, ya que cubre todas las artes con una perfección que realmente cuesta mucho imaginar qué mentes pudieron diseñar ese proyecto y llevarlo a cabo, que es lo más difícil con los medios de la época. Me parece una locura. Uh-huh. Sí, no. Es muy caro. Es difícil imaginar. Yo creo que ahí se nos escapa, ¿no? Es decir, es difícil pensar que alguien con... Las cosas no son por generación espontánea, ¿no? Hay una sincronía, hay un trabajo muy profundo, pero es un nivel mental impresionante poder canalizar tanta información de una manera tan sencilla y tan a la vista, aunque al mismo tiempo tan escondida. Realmente se nos escapa. Yo creo que no alcanzamos a pensarlo, a imaginarlo. Sí, yo para llegar a esas reflexiones, lo que hago es, o sea, para investigar el tarot, lo que hago yo es situarme en distintas épocas, ¿vale? Yo veo, por ejemplo, no sé, el mago del tarot, ves la ropa que lleva, te sitúas en esa época, te imaginas cómo es el mundo, cómo es la economía, cómo son las relaciones sociales, cómo son las relaciones de pareja, cómo quiénes mandan, cómo funciona el tema del dinero, cómo funciona el tema del trueque, y me voy metiendo en la época. Y cuando estoy metido en la época es cuando yo puedo intentar razonar qué mentes han desarrollado esto. Porque habrá una clase que conozca los símbolos, que tenga unos privilegios, por supuesto, entonces te das cuenta que conoce la magia, conoce los números, por lo tanto, es una sociedad jerárquica la que ha montado todo este asunto, y entonces te vas metiendo en la mente de los creadores del tarot. Y entiendes que es como una orquesta. Había un director de orquesta y había todos unos músicos. Sí. Cada uno especializado en distintas áreas, que es lo que está contenido en el tarot. Uno conocería mitología, el otro conocería la magia, el otro conocería los rituales, el otro conocería mucho mejor el tema de los elementos
y digamos la estructura atómica del universo. El otro conocería esto, pero desde la perspectiva de que todo es una ilusión, y toda esa gente lo metería todo, digamos, de manera homogénea y cómo lo simbolizamos finalmente. Luego, es verdaderamente una maravilla. Y luego, una vez me hicieron esta reflexión que me dejó pensando y encontré, digamos, mi propia respuesta o mi propia composición. Te explico. En el tarot, yo no sé si en todos los tarots conocidos o en todos los que tú conozcas, el arcano 15 en todos está denominado como el diablo. Pero si partimos de la base que el tarot manifiesta ideas arquetípicas, podemos entender que el diablo sería o la oscuridad, o la fuerza destructiva, o la fuerza oponente a, ¿sabes?, a acción y reacción, ¿no? Pero la idea de asignar a la oscuridad la expresión diablo, Satán o Lucifer, eso viene un poco en nuestra cultura. Pero si el tarot es muy antiguo, es muy probable que antes, en vez de diablo, a lo mejor lo denominase con otro nombre. ¿Me explico? Bueno, tendría el nombre de un dios, pero eso sería lo mismo. Por ejemplo, la carta del diablo, una de las cosas que vas a ver si se ve aquí. Vale, perfecto. El diablo, tú puedes coger cualquier tarot antiguo y el diablo está torcido. Está ligeramente torcido y tardé mucho tiempo en darme cuenta de esto y por eso algunos trampantojos no me cuadraban, algunos trucos pictóricos no me cuadraban, porque primero había que ponerlo recto. Pero si ves, por ejemplo, la carta del Papa, verás que uno de los pilares está torcido. Entonces, es que sin analizar la figura, la posición de la figura ligeramente torcido ya te está diciendo lo que es. No necesita más expresión. Con una línea un poco torcida ya hubiera valido. Es que, de hecho, yo me acuerdo que esto lo dijo en una ocasión Philip en un curso, dice, la simetría perfecta es diabólica. Dice, de hecho, no la encontrarás en el tarot. Es decir, nunca es perfecto. Claro. ¿Te estás refiriendo a eso? No, me refiero al concepto de torcido. El diablo es torcido. La iglesia es torcida. Entonces, el diablo lo pone torcido en todos los tarots antiguos que busques, en todos está torcido. ¿Vale? Y luego, en la carta del Papa, uno de los pilares está torcido, porque de cara a los fieles, la iglesia recta, pero es un culto dentro de un culto que esconde el satanismo. Y por lo tanto, uno de los pilares está torcido. Entonces, simplemente con un elemento torcido, ya te está diciendo que la naturaleza de eso. Y luego, las cosas no pueden ser simétricas ni pueden ser perfectas, porque cuando una cosa es perfecta se detiene la creación. Es como una foto. Entonces tiene que ser imperfecto para que pueda seguir girando. Está en el proceso infinito, sí, señor. Bueno, Jaume, oye, no sé si a ti te ha gustado el encuentro, la entrevista, por fin la hemos podido hacer. Pienso que podemos hacer más, no digo la semana que viene, pero podemos hacer más para ir profundizando, ir adentrando, porque sobre todo en la parte final a mí me ha gustado que era como un diálogo, hablábamos, comentábamos, como estas conversaciones, ¿no? Al principio era un poco de entrevista, pero bueno, espero que te haya gustado. Podemos preparar un poco el tema y eso. Yo, por ejemplo, cuando hago una ponencia, yo me siento muy intranquilo en el sentido de que no estoy del todo cómodo porque tengo muchos datos memorizados y tengo que soltar ahí un chorro, ¿vale? Pero en cambio, cuando tengo un diálogo con una persona, puedo decir cosas que normalmente no diría porque tengo un interlocutor que me permite actuar. Entonces yo puedo revelar cosas que tal vez no diría porque no le doy importancia, pero que al público le pueden interesar. Pues mira, yo si quieres te propongo esto, viendo que ya funciona el programa, que con esto lo podemos hacer y tal, hacer de tanto en tanto una charla a modo de píldoras, de profundización, o a lo mejor alguna cosa que haya salido en el foro, ampliarla o comentarla, ¿te parece? Se puede hacer, claro que sí. Vale, pues encantado. Bueno, Jaume, muchísimas gracias. Ha sido
realmente un auténtico placer. Me lo he disfrutado mucho. Espero que tú también. Bueno, yo también tenía muchas ganas de que alguien me entrevistase para que pudiera hablar de cosas que nadie me pregunta. Jaume, lo dicho, un auténtico gusto. Que la fuerza te acompañe. Y que esté contigo, que la fuerza esté contigo. Muy bien, muchas gracias. Chao, gracias. Venga, un abrazo. Chao, chao, chao.